foco está puesto, por cierto, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y con declaraciones que hemos conocido en estas últimas horas respecto del desarrollo del conflicto. ¿Por qué? Porque al menos en el aire pareciera o da la sensación de que efectivamente esta guerra podría tener sus días contados. Hay versiones de parte de la Casa Blanca. Hoy, sin ir más lejos, la vocera de la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguraba que continuaban las conversaciones, particularmente hablaba de diálogos productivos, haciendo alusión, por cierto, a lo que ha sido la premisa que ha estado planteando la Casa Blanca en estas últimas 3 jornadas. Con ello, donde no solo hablaba de estos diálogos que avanzan a buen ritmo, descartando totalmente que pudieran estar estancadas, incluso con ello también haciendo alusión que no hay un punto muerto. Desde Irán se ha conocido en estas últimas horas la declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, quien reconoció intercambio de mensajes desde hace varios días, y esto a través de diferentes intermediarios. En lo que planteaban desde el régimen iraní serían de países amigos. Lo que señalaba, por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní es lo siguiente: en estos mensajes se plantearon ideas que se han transmitido a altas autoridades y si es necesario tomar una postura la van a anunciar. Pero ojo, porque aquí, si bien desde Irán efectivamente reconocen este intercambio de mensajes, niegan totalmente la existencia de negociaciones, al menos como la palabra al menos lo indica. Lo que sí se ha planteado, Mati, al menos en estas últimas horas, es de la posibilidad de que durante este fin de semana se pueda concretar una reunión con funcionarios, entre ellos incluido el vicepresidente J.D. Vance, que por lo demás se ha convertido en una especie de figura importante en medio de estos diálogos o intercambios de mensaje, como le llaman desde Irán, para reunirse este fin de semana en Pakistán y discutir la eventualidad de una salida a la guerra, aunque ojo, porque esto hay que mirarlo con ciertos matices. Al menos hoy más temprano señalaban que Irán no ha aceptado de inmediato este plan de 15 puntos que habría presentado a Estados Unidos, del cual no se conocen detalles, solo algunos bosquejos donde se ha planteado, por ejemplo, que Irán eventualmente se podría comprometer a no fabricar armas nucleares y a reabrir el estrecho de Hormuz. Pero claro, hay posturas disímiles, aunque al menos hasta esta hora parecieran converger en que efectivamente, al menos desde Irán, plantean efectivamente la existencia de intercambio de mensajes, pero no directamente. Es importante esa exigencia que hacen, que el negociador esta vez sea con J.D. Vance, incluso con Marco Rubio, porque los negociadores anteriores, recordemos que estaban a punto también de llegar a un acuerdo, las conversaciones a fines de febrero, cuando comenzó este ataque. Sí, Steve Witkoff, por ejemplo, que también ha sido relevante en otros procesos en el mundo, particularmente durante la administración de Trump, y su yerno, ¿no? Jared Kushner, que según ha podido conocer CNN, no han sido muy bien vistos precisamente en Irán, y por eso aparentemente la figura del vicepresidente J.D. Vance habría tomado notoria relevancia, al menos durante estas últimas jornadas. Otra de las informaciones que hemos conocido durante este día está relacionado precisamente con figuras del régimen iraní, y lo que se ha podido conocer es de parte de Wall Street Journal es que tanto Estados Unidos como Israel han retirado de su listado de objetivos precisamente al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, y con él también se ha sumado a quien se entiende es el presidente vocero del Parlamento, ¿no? Mohammad Bagher Ghalibaf, de quien hemos mencionado también en otras oportunidades y que se lo apuntaba como una posible figura en estos nexos entre Estados Unidos e Irán, y todo esto, señala el medio estadounidense Wall Street Journal, para permitir conversaciones de alto nivel. A este antecedente se suma otro también que se ha conocido de parte de los medios, particularmente del canal hebreo Canal 12, que plantea que este fin de semana eventualmente Donald Trump podría anunciar un acuerdo. Al menos hasta este momento, Mati, pareciera que efectivamente se encamina a esa posibilidad, pero al menos desde el régimen iraní son bastante cautos al hablar directamente de negociaciones o de diálogos, hablan de intercambio de mensajes con países aliados y claro, con una nebulosa que hasta este momento todavía persiste respecto de cómo va a continuar este conflicto. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de Estados Unidos, en alusión precisamente a estos esfuerzos diplomáticos que parecieran ser la ruta que estaría siguiendo por estas horas Estados Unidos. Las conversaciones continúan, son productivas, como dijo el presidente el lunes, y lo siguen siendo.
los elementos restantes del régimen iraní tienen otra oportunidad para cooperar con el presidente Trump, abandonar definitivamente sus ambiciones nucleares y dejar de amenazar activamente a Estados Unidos y a nuestros aliados. Pero la preferencia del presidente siempre es la paz. No es necesario que haya más muerte ni destrucción. Pero si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no comprende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá haciéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca. Bueno, eso en el aspecto diplomático, porque en el aspecto militar también hay nuevas informaciones respecto de movimientos, de acciones en el caso de Irán, que aparentemente estaría reforzando sus defensas en la isla de Hark para protegerse de lo que se entiende podría ser un eventual ataque de parte de Estados Unidos para tomar el control de esta isla, y por tanto en estos últimos días y horas han estado instalando minas antipersonales, así como también trampas ante esa posibilidad que hay reportes plantean Estados Unidos podría estar considerando con evidentes riesgos, ¿no? Un elevado número de bajas estadounidenses y otros análisis que plantean que incluso si Estados Unidos llegara a hacer algún tipo de acción en la isla de Hark, este territorio apenas 24 kilómetros cuadrados, bueno, eso evidentemente no resolvería el bloqueo en el estrecho de Hormuz. ¿Qué otro reporte hemos conocido en estas últimas horas respecto del estrecho de Bab al-Mandeb? Se ha planteado que es un punto estratégico y que Teherán podría batir y abrir frentes estratégicos adicionales en este lugar si es que Estados Unidos e Israel efectivamente emprenden acciones militares contra islas iraníes. Es parte de los reportes que hemos conocido, por cierto, desde Medio Oriente durante esta jornada, donde también, y vamos a ir avanzando aquí en Conexión Global, hay reacciones de parte de líderes internacionales. Es el caso del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que en un discurso en el Congreso durante esta jornada lanzaba duras críticas contra sus homólogos estadounidenses y el primer ministro de Israel. ¿Qué señaló Sánchez? Lo vamos a revisar en el informe que preparó Pau Mosquera desde España. La guerra en Irán es injusta, absurda y cruel. Con estas palabras contundentes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se refería este miércoles al actual conflicto en Oriente Medio, y lo hacía en una sesión plenaria del Congreso de los Diputados, donde apuntaba que este conflicto se está llevando a término con un solo objetivo. Eso es, beneficiar a los más poderosos. Nosotros decimos no a repetir los errores del pasado. Durante su intervención, el presidente español afeó a la administración estadounidense haber llevado a término estos ataques sin siquiera alertar al resto de aliados, de España y la mayoría de estos grupos amparo legal, y lo más importante, llevándolos a término cuando las negociaciones entre Irán y Estados Unidos parecían alumbrar. Vamos a exigir que esta guerra pare. Nuclear que españolas y el resto de europeos y europeas Sánchez, tengan que pagar de su bolsillo la factura. El expresidente estadounidense Barack Obama en el año 2015. Comparó además la actual guerra con la de Irak, que tuvo lugar hace 23 años. Eso es, poniendo en común algunas de las consecuencias, como actualmente son el encarecimiento del precio de los combustibles o de la cesta de la compra. Pero a eso añadía algunas de las consecuencias más funestas que se produjeron 23 años atrás, como es la presencia del terrorismo yihadista en Europa. ¿Qué han logrado los promotores de esta guerra ilegal? A mi juicio, han logrado lo siguiente. Primero, socavar la legalidad internacional, desestabilizar Oriente Medio, reavivar los conflictos en Irak y en Líbano, enterrar Gaza bajo los escombros, pero no en esta ocasión bajo los escombros del hormigón, sino del olvido y de la indiferencia. Llevar la inseguridad a países del Golfo que eran países hasta hace poco menos de un mes seguros. Incentivar, como vimos ayer, los programas nucleares de Pakistán y de Corea del Norte. Dar a Putin más de 8.000 millones de euros para financiar su guerra y su invasión en Ucrania, gracias al aumento del precio del combustible y el levantamiento de las sanciones, también producido por la administración estadounidense. Así las cosas, se reafirmó una vez más en la decisión de no haber permitido a Estados Unidos el uso de las bases militares de Morón y Rota en el sur de España, para así evitar que se implicaran de cualquier forma en el actual conflicto, y mantuvo esa postura opuesta radicalmente a Donald Trump, señalando que un buen aliado lo que hace es no seguir ciegamente a otros, sino señalarle cuando se está equivocando. Y la actual guerra, decía, es un inmenso error. Pau Mosquera, Madrid.
Bueno, y los efectos que deja la guerra en Medio Oriente se sienten en todo el planeta, incluido Filipinas, que durante esta jornada ha declarado un estado de emergencia nacional producto de la escasez de combustibles que está sorteando por estos días. Ojo con estos datos. Actualmente las reservas de la gasolina están previstas para 53 días, el diésel 46 días y el combustible de aviones para 39 días. Los precios se han duplicado, actualmente cuesta $2 el litro y eso ha llevado a que desde el gobierno estén adoptando medidas. Por ejemplo, las oficinas gubernamentales, jornadas de 4 días y llamados a compartir el auto, y es por eso también que se han convocado a protestas para este día jueves y el viernes ante la situación que está atravesando este país, que importa el 90% de su petróleo desde Medio Oriente. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba el presidente de Filipinas debido a esta decisión. La razón por la que declaré una emergencia energética es para brindar al gobierno más opciones en caso de que surja la necesidad. Esto le da al gobierno la facultad de actuar con mayor rapidez en la compra de petróleo sin tener que pasar por un proceso largo y de coordinar a todas las agencias en una misma dirección. Pero creo que basta con decir que las cosas están empezando a mejorar y, aunque no podemos garantizar el suministro ahora mismo, podemos estar seguros de que, al menos durante 45 días, estaremos bien. 45 days we will be all right. Vamos a cambiar de tema porque México en estas jornadas ha anunciado que continúa respaldando la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir Naciones Unidas, y la declaración llega precisamente de su presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante esta jornada precisamente hacía alusión donde confirmaba que mantiene su apoyo, pese a la retirada del respaldo precisamente por parte del gobierno de José Antonio Kast, y donde también señalaba: nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer respecto de esta acción precisamente. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que entregaba durante esta jornada la mandataria mexicana. Bueno, nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo pues de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo. Entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando. Vamos a ver Brasil si continúa también con este apoyo, porque éramos Chile, Brasil y México. Vamos a ir cerrando Conexión Global con esta decisión de la justicia estadounidense que se ha conocido durante esta jornada en un caso histórico, una demanda presentada contra Meta, así como también contra YouTube, a quienes se le acusa a estas dos redes sociales de fomentar una adicción a las redes sociales en una joven que actualmente tiene 20 años y que ha presentado esta demanda también contra otras redes sociales como Snapchat y TikTok, con las cuales de todas formas ya había llegado a un acuerdo extrajudicial. Aquí un proceso de deliberación del jurado que le tardó 8 días y finalmente ha declarado que efectivamente Meta y YouTube son culpables de todos los cargos de crear adicción intencionalmente a una joven y dañar su salud mental. Aquí lo que se considera es que las redes sociales fueron negligentes en el diseño de las plataformas, que sabían que el diseño era peligroso y que no advirtieron de los riesgos y por tanto causaron un daño sustancial. La responsabilidad de Meta es del 70% y de YouTube del 30%. Ambas en total van a tener que pagar $3 millones. De todas formas, las redes sociales ya han anunciado que van a apelar a esta decisión, Mati, que de todas formas es histórico, podría sentar un precedente teniendo en cuenta que hay otras demandas de la misma línea también en curso en Estados Unidos. Bien, muchísimas gracias, Giselle. Seguimos atentos a todas las noticias, sobre todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, y sí, atentos porque hoy día a las 10 de la noche es día de Conexión Global Prime. ¿Cuáles son? Bueno, el tema es claramente la guerra, centrado en... También en Medio Oriente, con el análisis de Raúl Sor y lo que está ocurriendo en Cuba también por estos días, y si es que efectivamente es el objetivo siguiente de Donald Trump, precisamente la isla. Muchísimas gracias. Así nos despedimos de Hoy es Noticia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía. 23 grados con 6 décimas es la temperatura en la capital. Nos reencontramos mañana.